Hola, mi nombre es María, o si me conoces por Irene, es Irene, y en este vídeo que nos concierne voy a explicar en primer lugar la fuente de voltaje y la interconexión entre los diferentes dispositivos. Para entender mejor lo que veremos en este primer bloque, veamos detenidamente el índice. En primer lugar, veremos una pequeña introducción para situarnos, después pasaremos a explicar los tipos de señales, tanto la balanceada como no la balanceada, vistas durante el curso, y el funcionamiento de las entradas diferenciales. También hablaremos sobre los cables Canon, es decir, el cable XLR y el preamplificador. Pasaremos a la impedancia y finalmente una conclusión basada en los conceptos vistos. Para situarnos, hemos dicho que nos encontramos en el dominio eléctrico, esto es, la electricidad, y con ella la fuente de voltaje, que son los elementos encargados de suministrar energía al circuito. Lo hacen manteniendo una diferencia de potencial entre sus terminales, lo que permite el flujo de corriente eléctrica a través de los distintos componentes. Dicho de otra manera, son los elementos que van a convertir la presión sonora en voltaje. Por otro lado, el objetivo de la interconexión de dispositivos a través de cables o de equipos intermediarios es la de establecer una comunicación entre los distintos dispositivos del sistema. En este caso, transmitir la pequeña corriente de nuestro transductor libre de interferencia y con una buena calidad de audio a través del XLR. En esta interconexión de dispositivos, la transmisión de las señales puede realizarse mediante enlaces balanceados o no balanceados. Una señal balanceada emplea dos conductores activos, el vivo o fase y el retorno, que transportan la misma información con igual amplitud y polaridad opuesta, junto con una referencia de tierra opcional llamado masa. Esta configuración proporciona una elevada inmunidad al ruido electromagnético mediante el rechazo de modo común, CMR, que son las siglas conocidas. Son las que se utilizan en un entorno profesional. Si seguimos explorando, llegaremos a la conclusión de que las señales balanceadas se procesan habitualmente mediante entradas diferenciales, las cuales reciben los dos conductores activos de la línea, la que hemos visto, la señal positiva y la señal negativa. Y a esta entrada amplifican la diferencia de potencial entre ambos conductores, rechazando las componentes comunes presentes en ellos, como el ruido electromagnético inducido durante la transmisión. Este principio se conoce como rechazo de modo común y es el principal responsable de la robustez de las conexiones balanceadas frente a interferencias externas. Por el contrario, una señal no balanceada utiliza un único conductor para la señal y otro como referencia de tierra, lo que la hace más susceptible a interferencias electromagnéticas y a la degradación de la señal en largas distancias. Un ejemplo práctico de transmisión balanceada mediante entradas diferenciales se encuentra en las conexiones de audio profesional. En este contexto, entramos de cabeza en el concepto del cable XLR y el preamplificador. Como sabemos, después de un transductor, siempre va un preamplificador, encargado de amplificar la señal útil, en este caso consumer, que es igual a menos 10 decibelios o 0,3 voltios RMS, hasta el nivel de línea de nivel profesional, que esto es igual a 4 decibelios o 1,3 voltios, y rechaza las perturbaciones captadas durante el recorrido de este cable XLR. El diseño del cable XLR es un estándar para la transmisión de estas señales balanceadas. Su diseño incorpora 3 conductores conectados a 3 pines con alta inmunidad a interferencias electromagnéticas. El pin 1 se refiere a la tierra o el blindaje. Se conecta a la malla del cable y actúa como referencia de protección frente al ruido de interferencia externa. El pin 2 es la señal positiva, que transporta la señal original. Y el pin 3 es la señal negativa, transporta la misma señal que el pin 2, pero con polaridad opuesta, lo que se conoce como 180 grados desfasada. Una vez, por tanto, comprendido el recorrido de la señal desde el micrófono, su transmisión mediante cable XLR y su acondicionamiento en el preamplificador, resulta necesario analizar los distintos elementos del control que intervienen en esta etapa. Destacamos, por un lado, la ganancia, conocida como gain, que ajusta la amplificación aplicada por el preamplificador a la señal de entrada. Luego tenemos la alimentación Phantom, que suministra una tensión continua de 48 voltios a micrófono de condensador y ciertos dispositivos activos. Y finalmente el pad
o atenuador que reduce el nivel de la señal de entrada antes de que ésta sea amplificada. Suele proporcionar atenuaciones de -10, -20 o -30 decibelios. Todos estos conceptos vistos y analizados los podemos ver de manera ordenada en un diagrama de flujo como el que aparece en la diapositiva. El micrófono traductor transformará la presión sonora en voltaje, siendo transportada a través de una señal balanceada por el cable XLR hacia la entrada diferencial del preamplificador, que cancelará la interferencia electromagnética y posibles pérdidas de calidad del audio. Y finalmente se eleva la señal al nivel de línea. No obstante, para que esta transferencia de señal se realice de una forma eficiente, es necesario considerar otro parámetro fundamental en cualquier sistema de audio: la impedancia. La impedancia es la oposición que presenta un circuito al paso de una señal alterna y se expresa en ohmios. En una cadena de audio, cada dispositivo posee una impedancia de salida y una impedancia de entrada. Para garantizar una transferencia eficiente de la señal, esta impedancia de entrada del equipo receptor debe ser, como mínimo, 10 veces superior a la impedancia de salida de la fuente. Este criterio, conocido como adaptación por tensión, minimiza la carga sobre el dispositivo emisor, evitando pérdida de nivel y preservando la respuesta en frecuencia de la señal transmitida. Por ejemplo, un micrófono con una impedancia de salida de 150 ohmios suele conectarse a un preamplificador con una impedancia de entre 1,5K ohmios o superior, siendo habituales valores entre los 2K y los 5K ohmios en equipos profesionales. Gracias a esta relación, el micrófono puede entregar la señal sin verse excesivamente cargada por la etapa de entrada del preamplificador. Explicado este concepto, solo nos queda ver una conclusión sobre este bloque, a través de 3 ideas que no pueden caer en el olvido. La primera es nunca olvidar usar en audio profesional señales de audio balanceadas, contra el ruido e interferencias que disminuyen la calidad de audio. La segunda es comprender el funcionamiento de las entradas diferenciales por el técnico de sonido. Y por último, tener en cuenta y aplicar la relación de impedancia vista anteriormente para mantener la mayor fidelidad sonora. Pasamos ahora al bloque 2, donde mencionaremos los distintos medidores de señal de audio en el dominio eléctrico. Para ello, vamos a empezar viendo las keywords o las palabras clave de este bloque. Nos centraremos en los valores peak y VRMS, las diferencias principales entre el búmetro y el picómetro, así como la escala analógica dBu y dBV, y finalmente veremos las herramientas gráficas como el Spectrum Analyzer y el osciloscopio. Comenzamos conociendo la diferencia entre los valores RMS y peak en una onda sinusoidal. Por un lado, el peak indica los máximos instantáneos que alcanza la señal en un determinado momento, llamado vpeak. Por el contrario, el valor RMS representa el nivel eficaz de la señal, es decir, la energía media real que transporta y que se percibe como volumen. Para visualizar estos parámetros se emplean distintos instrumentos de medida, en este caso el búmetro y el picómetro. El búmetro, por un lado, está diseñado para representar el nivel medio o eficaz de la señal, por lo que su comportamiento se aproxima al valor RMS y resulta muy útil para evaluar la energía percibida del audio. En cambio, el picómetro posee una respuesta mucho más rápida y permite detectar los máximos instantáneos de la señal, es decir, su valor es peak. La utilización conjunta de ambos medidores proporcionará una visión más completa del comportamiento dinámico de la señal, permitiendo optimizar el nivel de trabajo sin comprometer el margen dinámico ni provocar saturación en el sistema. Ahora bien, los niveles mostrados por el búmetro y el picómetro suelen expresarse mediante diferentes referencias de nivel eléctrico, entre las que destacan dBu y dBV, mientras que dBu se emplea habitualmente en entornos de audio profesional, tomando como referencia 0,775 voltios RMS, o siendo el estándar del audio profesional más 4 dBu o equivalente a 1,3 voltios, el dBV es más común en equipos de consumo y utiliza como referencia 1 voltio RMS, y es el estándar de audio consumer, cuyo nivel nominal es menos 10 dBV, que equivale a 0,3 voltios. Saber estas escalas y niveles nos va a permitir gestionar el noise floor, maximizar la relación señal-ruido, respetar el headroom y evitar el clipping o la distorsión. Sin embargo, una señal de audio no solo se caracteriza por su nivel, sino también por su contenido frecuencial. Para estudiar
cómo se distribuye la energía de la señal a lo largo del espectro de frecuencia, se emplean herramientas de análisis espectral, como en este caso el Spectrum Analyzer, que permiten visualizar y evaluar en tiempo real las componentes frecuenciales presentes en el audio. Vamos a dividir el espectro audible en 3 grandes franjas o regiones operativas que ya nos sonarán de algo. De manera general, se distinguen las regiones de baja frecuencia, que son los graves, abarcando desde los 20 Hz hasta los 250 Hz, las frecuencias medias, que abarcan desde los 250 Hz hasta los 4 kHz, y finalmente las altas frecuencias, que son los agudos, desde los 4 kHz hasta los 20 kHz. Mientras que el Spectrum Analyzer permite estudiar cómo se distribuye la energía de la señal en función de la frecuencia, existen otras herramientas orientadas al análisis del comportamiento temporal. Entre ellas destaca el osciloscopio, un instrumento que representa gráficamente la variación de la tensión de la señal a lo largo del tiempo. Gracias a esta visualización es posible observar directamente la forma de onda, medir parámetros como la amplitud, periodo, frecuencia o fase y detectar fenómenos como distorsión, ruido o saturación, que no siempre van a ser evidentes en el análisis espectral. Para entender lo que visualmente nos cuenta el osciloscopio, es necesario conocer la geometría básica de las formas de onda, destacando las siguientes. A la izquierda de esta diapositiva nos encontramos una onda sinusoidal pura, que es la forma de señal más elemental y representa una única frecuencia sin armónicos. Su variación es suave y continua, describiendo una oscilación periódica perfecta, por lo que se utiliza como referencia en sistemas de audio y electrónica. Por otro lado, a la derecha nos encontramos con la onda cuadrada, una señal no sinusoidal que alterna bruscamente entre 2 niveles de tensión. Esta transición abrupta genera un contenido armónico muy rico, que es producido por el clipping, compuesto por múltiplos impares de la frecuencia fundamental, lo que confiere un sonido mucho más agresivo y complejo. Estas diferencias permiten al osciloscopio visualizar claramente tanto la pureza de una señal como su contenido armónico y su comportamiento temporal. Tras este apartado, vamos a explicar el último bloque de este vídeo, los niveles de línea en el dominio eléctrico, que representan los estándares de amplitud utilizados para la interconexión entre equipos. Estos niveles definen el rango de tensión en el que operan correctamente los distintos dispositivos del sistema de audio, garantizando compatibilidad, mínima distorsión y una adecuada relación señal-ruido entre etapas de procesamiento. El nivel de línea se puede definir como el nivel estándar de voltaje al que trabajan y operan los diferentes sistemas de audio. Esto podemos verlo a través de la gráfica adjunta, que dependiendo del equipo que utilicemos, variarán las referencias mencionadas anteriormente. La profesional más 4 dBu o la consumer, que recordemos que está en menos 10 dBV. Dentro de los niveles de señal en audio profesional, se distinguen diferentes rangos en función del tipo de fuente y del equipo al que van destinados. En primer lugar, el nivel de micrófono, balanceado, corresponde a señales de muy baja amplitud, típicamente del orden de milivoltios, generados por micrófono y que requieren una amplificación mediante un preamplificador. En segundo lugar, el nivel de instrumento, no balanceado, que también es bajo, aunque generalmente superior al del micrófono, caracterizándose además por una mayor impedancia de salida. A continuación, el nivel de línea, que representa el estándar de operación entre equipos de audio, con valores significativamente mayores y divididos en nivel profesional, más 4 dBu, y nivel de consumo, menos 10 dBV. Y finalmente el nivel de carga, que hace referencia al nivel que recibe la etapa de entrada de un dispositivo tras el ajuste de ganancia. En este resumen gráfico podemos ver cómo se jerarquizan estas señales de menor a mayor amplitud. En la base encontramos el transductor, seguido por el nivel de micrófono y ascendiendo al nivel de línea de trabajo interno, y culminando en el nivel de carga, es decir, el de mayor potencia eléctrica transportada. Para comprender correctamente los niveles de señal en audio, es fundamental diferenciar entre las unidades de medida más utilizadas en su cuantificación, dBu y dBV. Ambas expresan niveles de tensión en decibelios, pero se basan en referencias distintas. La principal diferencia entre dBu y dBV radica en la referencia de tensión utilizada para definir 0 dB.
El dBu toma como referencia 0,775 voltios RMS, valor históricamente asociado a la potencia en sistemas de audio profesionales, y se utiliza principalmente en entornos de estudio y equipos profesionales, donde el nivel nominal estándar suele ser más 4 dBu. En cambio, el dBV utiliza como referencia 1 voltio RMS, lo que lo hace más habitual en equipos de consumo, donde el nivel nominal típico es menos 10 dBV. Finalmente, es importante diferenciar entre los valores peak y RMS, ya que describen aspectos distintos de una misma señal. Por un lado, el valor RMS representa el valor eficaz de la señal, es decir, la cantidad de energía equivalente en corriente continua, y se utiliza como referencia para el nivel real de trabajo de audio. Por otro lado, el valor peak representa el máximo instantáneo que alcanza la señal, siendo clave para evitar saturaciones o clipping en el sistema. En el caso de una onda sinusoidal pura, existe una relación matemática directa entre ambos valores que no podemos olvidar. Para calcular el voltaje peak, tendremos que multiplicar el voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2, mientras que para calcular el RMS promedio tendremos que hacer la inversa. El voltaje de RMS será igual al voltaje del peak dividido entre la raíz cuadrada de 2. Esta relación es válida únicamente para señales sinusoidales ideales. En señales complejas de audio, como voz y música, la relación entre peak y RMS varía constantemente, por lo que ambos parámetros deben analizarse conjuntamente para tener una visión completa del nivel de la señal.